Señoras y señores, bienvenidos al canal de podcast de la Fundación Rafael del Pino. Soy Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo y director del programa Instituciones del Estado Democrático de Derecho de la Fundación. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la mejora de la calidad de nuestras instituciones como condición o requisito para la mejora de nuestro Estado Democrático de Derecho. Malas instituciones, mala democracia y peores libertades. Hoy vamos a dialogar con Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Y lo vamos a hacer sobre una ponencia que hoy nos presenta, una ponencia muy interesante, sugerente, que suscita, nos anima a la reflexión y sobre la corrupción. La corrupción como término anfibológico. Bienvenido Eloy, bienvenido a esta casa y muchas gracias por participar y presentarnos esta ponencia. Bien, como decía, tu ponencia trata sobre la corrupción, pero de una perspectiva interesante, porque se sale, digamos, del camino más trillado, que es lo que tú denominas como el concepto más jurídico de la corrupción, ¿no? Y nos plantea hablar una reflexión sobre lo que podemos denominar como la corrupción social, ¿no? Lo que tú denominas, hablas textualmente de la acepción ético-política de la corrupción. Comencemos por aquí, ¿no? Háblanos de esa diferencia entre la corrupción jurídica y esa corrupción ético-política, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias? Bien, gracias Andrés por acogerme y también por el tino con que diriges estos debates de los que forma parte este programa. De lo que se trata o de lo que he pretendido es de establecer una cierta claridad sobre una cuestión, en el sentido de que hay una palabra que a su vez traduce un concepto, y esa palabra que traduce un concepto es anfibológica, en el sentido que tiene varios significados que no son siempre coincidentes. La realidad es muy rica, mucho más rica que de la capacidad que tenemos para entenderla, y más en momentos como el actual, en el cual hemos abandonado pues todas las grandes reflexiones ontológicas. El siglo XX ha sido el siglo de las ideologías y entramos más que nada en un siglo fenomenológico, de hechos, en el cual no entendemos bien lo que está pasando. Entonces, para eso es preciso, necesario, clarificar más los conceptos que en otra época, porque en otra época podían estar más claros. Entonces, ese intento de distinguir entre una idea jurídica o una categoría jurídica, más que jurídica penal, jurídico-penal, o si quieres, de la capacidad de comprender dentro del ordenamiento, muchas veces con carácter a posteriori represivo, pero unas veces a carácter a priori, porque el derecho administrativo también participa en cierta medida de ese concepto, y tú lo conoces, es una cosa, es decir, y tiene un sentido. Y ese sentido es básicamente la infracción del ordenamiento jurídico, la infracción de la legalidad, la contradicción de la legalidad, la manipulación de la legalidad. Es decir, está asociado con la idea de derecho tal y como lo hemos entendido tradicionalmente, un conjunto de normas que obligan, pues la violación de esa legalidad es la corrupción, siempre y cuando medie el poder público, es decir, el perjudicado sea el patrimonio común, el Estado, si queremos decir. Eso que se traduce también en la venalidad, en la capacidad o en el deseo, la tentación de apoderarse de lo que es del Estado y que es de todos, podría llamarse el concepto jurídico, que puede ser más o menos abundante, que puede ser más o menos, se pueden producir más o menos casos, pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que se podría llamar la sociología de la corrupción, es decir, cómo aparece en un determinado momento una idea de corrupción que afecta básicamente, que se construye y que va dirigida directamente a la sociedad. Aquí ya no hay condicionantes jurídicos como punto de partida, sí los hay como punto de llegada y como etapas intermedias, porque lo que hay fundamentalmente es una sociedad que está corrompida. ¿Qué es que una sociedad que está corrompida? Pues que hay una contradicción entre lo que dice y lo que hace, de manera que hay esa contradicción genera dos realidades.
y una rige y otra pretende regir. Esa que rige efectivamente es inconfesable, no es admitida por todos, o prácticamente por nadie, pero es la efectiva realidad en la que los hombres tienen que moverse. De tal manera que aquel que deja lo que hace por lo que debiera hacer correr la ruina en lugar de beneficiarse. Es un tema interesante. Te quería plantear algunas reflexiones sobre esto. Hay un tema que a mí siempre me ha interesado, precisamente cuando he trabajado y he escrito sobre el tema de la corrupción, que en tu ponencia, lógicamente, no tratas, pero que sí puede ser un elemento de enlace de esas dos perspectivas, ¿no? Esa perspectiva, digamos, jurídica penal, con esa perspectiva, lo que tú denominas la acepción ético-política de la corrupción, que es la percepción social de la corrupción. Cómo en España la distancia entre, digamos, la corrupción efectivamente producida, los datos que resultan, por ejemplo, de las condenas, de las investigaciones penales, las condenas, y luego la percepción social de la corrupción. La percepción social de la corrupción prácticamente nos coloca en un estado casi a la altura de un estado africano, con respeto, con todo mi respeto a los estados africanos. Pero luego a esos mismos se les pregunta, oiga, ¿usted ha pagado a un juez? ¿Usted ha pagado a un policía? ¿Usted ha pagado a un guardia civil? ¿Usted ha pagado a un profesor, un médico? No. Es decir, el decalaje entre la corrupción percibida y la corrupción efectivamente practicada, lo que se denomina la microcorrupción, es enorme. Y esto es interesante precisamente respecto de la perspectiva que tú introduces, que es la vertiente ético-política, en definitiva la corrupción social, ¿no? La corrupción del tejido social, la corrupción de la sociedad, ¿no? Y esa corrupción de la sociedad, tú pones de manifiesto que tiene numerosas implicaciones, ¿no? Que es lo que también desgrana en tu ponencia, que es muy interesante. Hablemos de esas implicaciones. Cuando una sociedad está corrompida, una sociedad corrupta. Yo no hablamos de políticos corruptos, sino hablamos de una sociedad corrupta, ¿no? Esas implicaciones, ¿no? Son dos puestos muy distintos, porque realmente el problema está en que las categorías, los conceptos, las palabras que utilizamos nos sirven muchas veces para tratar de explicar una realidad que es más rica que nuestra capacidad intelectual para entenderla. Exacto. Pero esa distinción nos permite, por ejemplo, distinguir, valga la redundancia, entre lo que son los delitos penales, que son individuales, y las responsabilidades, que son siempre individuales, de lo que es la corrupción social, que es una sociedad que es indolente a ese mal. Y además, la situación es distinta, mientras que por un lado la sociedad, cuando hay una corrupción penal, pues probablemente la desprecia al corrupto y lo ve negativamente. Sin embargo, en una sociedad corrompida, en términos ético-políticos, no solamente lo acepta, sino que sordamente trata de acogerse a sus comportamientos. En realidad son dos cosas totalmente distintas, porque la corrupción, en el sentido ético-político, en el sentido constitucional, o una visión sociológica de la corrupción, que aunque sea sociológica tiene implicaciones políticas y constitucionales. Exacto. Que eso es lo importante, pues significa ni más ni menos la ruina de las instituciones, significa la negación de la Constitución, en caso de hablar de nuestra norma, y significa la negación de las prácticas políticas. Y eso es muy importante porque significa la existencia de dos realidades, de dos naturalezas que se contraponen. Una que oficialmente es proclamada como tal y otra que es realmente los comportamientos. Eso lo podemos ver perfectamente si queremos ver un modelo cerrado donde los efectos de la corrupción fueron los que fueron en el mundo soviético. La contradicción entre lo que era la ideología, porque ahí sí que se daba una ideología del socialismo real, y la realidad del socialismo era completa, cada día era mayor. Y entonces se produce un fenómeno que es verdaderamente impresionante. Esa contradicción aguanta hasta que hay un determinado momento en el cual una presión externa acaba con ella completamente. Es decir, el fenómeno lo tenemos todos en la cabeza. Aquello cuando vimos al señor Gorbachev como frente a Yeltsin el golpe que se dio en Moscú tratando de volver atrás, como el ejército nuclear más importante del mundo con el norteamericano desapareció. Sí. Hubo un solo muerto ese día porque alguien le atropelló un tanque, pero no había capacidad, la fuerza no fue capaz de contenerla. Entonces,
¿Qué es eso? Bueno, pues una contradicción en que hay dos realidades, una realidad que es la que se proclama y otra realidad que es la que todo el mundo Y entiende. hay otro elemento, otra implicación que también me parece muy interesante porque tiene muchísimo calado, que es lo que tú denominas la escisión ontológica entre el ser y sus manifestaciones, y que eso directamente afectan a el ser político, o sea, afectan directamente a el individuo, la persona, el ciudadano. Esto es un tema interesante. Sí, porque ahí lo que se plantea es un problema muy clave, ¿no? En el sentido de que existen dos naturalezas. La naturaleza, llamémosle ontológica, el hombre es lo que es, y como hombre, clave aristotélica, es un ciudadano, la política no le es ajena, sino que le es la propia, pero el uso se puede convertir en una segunda naturaleza, de manera que altere la primera y el hombre, renunciando a la política, renuncia también a esa condición natural. Entonces, el problema está en eso. Cuando Maquiavelo, que es el primero que teoriza, no el más importante, pero sí que es el primero que teoriza sobre este tema, se plantea ese problema, es en lo que se está dando cuenta. Se da cuenta de que la realidad social es una realidad fenomenológica que va cambiando y va alterando los supuestos, los principios sobre los que se construye la naturaleza humana. Y ese es el verdadero problema con el que nos encontramos. O sea, el problema con el que nos encontramos ahora es ese. ¿Por qué? Bueno, nos encontramos porque puede haber más o menos criminalidad, puede haber una percepción de la criminalidad, puede haber medidas para reprimir, tú sabes bastante desde el punto de vista del derecho administrativo y has escrito sobre eso, pero eso no quiere decir que la corrupción sociológica, es decir, la degradación de una realidad para convertirse en otra, se pueda parar. Eso es otra cosa distinta. Nosotros tenemos un problema muy grande. El problema, hablo del mundo constitucional en general, no se pueden hacer matices. El problema central es que nuestras instituciones no están funcionando, y todos lo sabemos, como decimos que funcionan. Y si alguien, por ejemplo, en la vida política trata de participar a través de un partido, amparándose en lo que dice la Constitución, algo dice la ley que desarrolla los partidos y lo que en definitiva sería la práctica democrática, se encuentra fuera. Yo no me estoy refiriendo ya a un afiliado, a un militante, me refiero también a un dirigente. Si un dirigente renunciase a utilizar las leyes de hierro que rigen la vida política en estos momentos y quisiera desarrollar una vida plenamente democrática en su partido, se encontraría completamente eclipsado y perdería cualquier tipo de juego. Entonces, ese es el verdadero problema, porque está surgiendo otra realidad distinta, la realidad del clientelismo. La política cada vez el principio es la jerarquía, mientras que la política democrática no era la jerarquía, el poder viene de abajo arriba, no de arriba abajo. Sí, es interesante, porque eso es más que una cuestión de jerarquía, es la manifestación incluso más intensa de esa jerarquía, que es el líder, el amado líder, ¿no? El amado líder, el liderazgo que aplasta cualquier órgano, funcionamiento, procedimiento, regla que pueda ensombrecer ese liderazgo, entendido en sentido mesiánico, ¿no? Absolutamente mesiánico. El amado líder, ¿no? Pero lo que estabas comentando que esto me interesa particularmente, es esa conexión entre la corrupción social deriva en una corrupción de la persona. Y esa corrupción de la persona contamina necesariamente al ciudadano. Y claro, esto se conecta con otra dimensión que me interesa decir. ¿Cómo puede sobrevivir una institucionalidad democrática con un individuo, una persona, digamos, corrupta, ¿no? Porque en definitiva, tú lo que estás advirtiendo es que esa podría ser la derivada. La derivada de que eso vendría insostenible, porque efectivamente la institucionalidad democrática se convertiría en una pura carcasa. Ese es el riesgo, ¿no? Lo has planteado muy bien. Yo me he centrado más en la intervención actual y también en el documento escrito en el origen del concepto, sobre todo porque mi título y el hilo conductor es separar dos conceptos. Entonces, señalar que hay un punto que es el nacimiento de la sociedad con Maquiavelo. Pero lo que tú acabas de plantear, que es muy inteligente, es la reflexión que sobre este tema se hace en el siglo XVIII. O sea, todo el tema, que lo he pasado por encima porque no tenía posibilidad de explicarlo de otra forma. Lo que quería era separar conceptos, no profundizar en los conceptos. Pero en el siglo XVIII hay un debate impresionante, que es el debate de la Ilustración y el debate de los enemigos de la Ilustración y también, no solamente de los enemigos, de los que están escépticos. Por ejemplo, toda la polémica que tiene Rousseau
con los ilustrados y con los enciclopedistas va por el lado que estás diciendo tú. En el fondo está discutiendo la posibilidad de que exista un ciudadano, un hombre universal ilustrado, que a través de la razón pueda ser un ciudadano. Y ese es un problema que justamente se plantea por primera vez en el siglo XVIII, pero que donde tiene un desarrollo muy importante es en el siglo XXI. Es decir, la pérdida de del hombre como referente único, la pérdida de la condición de la ciudadanía, y es un problema realmente que... Claro. Y otra dimensión que da cierta continuidad histórica a todo esto que estamos diciendo, que es el regeneracionismo. Sí. Es el regeneracionismo, que en definitiva lo que pone en cuestión es tenemos que cambiar a la persona, al individuo, precisamente porque si no cambia esa persona, se dota, efectivamente, valora y aprecia la razón, la cultiva, no es posible sostener realmente el andamiaje del Estado de Derecho y particularmente lo que ahora nos interesa, el Estado democrático. Y para seguir avanzando, porque es muy sugerente tu ponencia, nos habla, afirma, no estamos viviendo una revolución, sino una disrupción. Bueno, ese es un término también un poco para tratar de redondear la explicación, porque hablamos de conceptos y los conceptos los portan las palabras y las palabras tienen pues una trayectoria. Es para, de alguna forma, explicar la situación actual y, por otro lado, tratar de sacar un término que es un neologismo que explica la situación actual. Es un neologismo reciente y cuyo significado es muy difícil de precisar, porque estamos utilizándolo todavía, se está precisando. Igual que el concepto de revolución se sabe perfectamente cuándo surge, está en las ciencias naturales. Hobbes lo saca en una de sus obras sobre la revolución francesa, inglesa, y utiliza el término. Y luego se ha estudiado, hay varias monografías que estudian cómo va pasando a la literatura y cómo llega al final en el siglo XVIII. Es una cosa fascinante ver cómo surge. Condorcet lo cierra diciendo que revolución es destruir para construir, y no hay revolución sino que hay construcción. Él ya es consciente, porque Condorcet hablaba inglés y manejaba bien en Estados Unidos la idea de poder constituyente, y él la maneja también, que es una idea americana. Pero disrupción es curiosamente un concepto distinto. Pero tenemos un problema con él, que ha nacido en el mundo anglosajón, y allí no hay academia. Y donde no hay academia, pues ni se fija, ni se limpia, ni se da esplendor. No entendemos bien el sentido de las palabras, y más en el mundo anglosajón, donde las palabras son abiertas porque hay diferentes culturas y diferentes grupos sociales que hablan la palabra. Pero nace en la ciencia tecnológica para explicar un cambio que destruye lo anterior. Entonces, se está utilizando de una forma ciertamente gratuita, pero en algunas cosas, pero bien tiene a tender a explicar la destrucción que no es creativa. Es decir, cuando hay disrupción es que no hay alternativa. Se destruye un mundo sin saber lo que se crea. Este es el problema que vivimos en el mundo occidental. La caída del muro significó pues una revolución o una contrarrevolución en el sentido que había un modelo. La regeneración, como tú habías dicho, porque no hay que tener miedo a la palabra corrupción. El miedo a la palabra corrupción viene de su sentido criminal, pero en el sentido sociológico quiere decir otra cosa. Está en Aristóteles, está la idea de la modificación de los cuerpos. Es un cambio que altera la naturaleza de las cosas y no el nombre de las cosas. Entonces, esa alteración de la naturaleza de las cosas puede dar lugar al crecimiento de una nueva naturaleza y termina formando una nueva realidad. Cuando se habla de disrupción, lo que se está diciendo es la destrucción no creativa, es decir, el punto y final de una determinada reflexión. ¿Por qué puede utilizarse el término de disrupción y por qué es interesante sacarlo a colación? Porque no hay propuestas alternativas al Estado constitucional. Puede haber la regeneración, pero sustituir el Estado constitucional por otro modelo, bueno, puede estar en los programas electorales. Hay políticos que lo dicen, aunque luego simplemente es una cuestión de cara a la galería y a sus electores. Pero no hay alternativa al Estado constitucional. Y entonces es un tema que tenemos que ser muy conscientes. Cualquier cambio que no sea regenerativo es una disrupción. ¿Qué significa una disrupción? Pues la pars destruens de la revolución, destruirlo todo y no dejar nada. Como ocurre con una tecnología que genera que genera una implosión, estalla. Tenemos un desafío importantísimo, es decir, el mundo ha cambiado delante de nuestros ojos. La digitalización es una de sus manifestaciones, pero el ser humano es otro. Entonces, ese ser humano es compatible con la política,
y el mundo de la virtualidad, por tratar de resumirlo en una sola nota, algo que es muy complicado de resumir, es compatible con el dominio del hombre sobre la vida, sobre la naturaleza y sobre sus manifestaciones, incluida la política. Eso tenía una respuesta a raíz del humanismo. El famoso discurso de Pico de Mirandola explica que el hombre puede dominar el mundo. Pero aquí el gran riesgo es que el mundo sea dominado por el hombre. No solamente por la técnica, sino por una serie de fuerzas que genera el propio hombre, pero que van más allá de él. Y ese es el verdadero problema de la disrupción. Por eso he querido señalarlo en un doble juego. En el juego inicial de, primero, explicar cómo los conceptos se mueven, y unas veces son palabras viejas, como es la palabra corrupción, que adquieren sentidos nuevos. Eso ocurre con Maquiavelo, por ejemplo, y otras veces surgen como neologismos. Ese neologismo es la disrupción. Pero tanto en un caso como en otro, nada es de piedra, todo va cambiando y tenemos que ser conscientes de ellos, porque desgraciadamente es una etapa intelectualmente muy pobre y también muy peligrosa. Tenemos poca cabeza para los acontecimientos que están surgiendo. Por primera vez en los últimos 700 años, los hechos van por delante de la capacidad de los hombres de ver, entender y explicar lo que está pasando. Muy bien, de verdad que es muy interesante. Muchas gracias, Eloy, por tu ponencia y por esta conversación con nosotros en el día de hoy. En la próxima sesión trataremos el régimen local. Pasamos a un ámbito totalmente distinto. Su situación, su crisis y las propuestas de reforma. Vamos a contar con una ponente de excepción, con Silvia del Saz, catedrática de Derecho Administrativo de la UNED. Gracias a todos ustedes por su atención y les invitamos a que continúen siguiendo este podcast, este canal de podcast de la Fundación Rafael del Pino. Muchas gracias.